¿Qué tal? Bueno, nos quedamos, definimos operadores cerrables, ¿sí? Y quedamos que la gráfica de la extensión por definición es la cerradura de la gráfica si T es cerrable, y quedamos que la definición de que T sea cerrable es que el núcleo del mapeo canónico Pi1 restringido a la gráfica de T cerrado, esto es el 0. El 0, 0, ¿ok? Le pongo 0 a veces, ya saben. ¿Ah? Es el 0. ¿Sale? Bueno, siguiente observación. T está contenido en T cerrado, ¿sí? Es decir, T cerrado es una extensión. La cerradura de T es una extensión de T, ¿va? Pues vamos a probarlo. Sea X que pertenece al dominio de T. Notemos, esto lo sabemos por definición, notemos que el dominio de T cerradura es igual a Pi1 de gamma de T cerrado, que es por definición todos los F en el espacio de Hilbert H, tal que la pareja F, G está en la cerradura de gamma T. ¿Ok? Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, en particular, tenemos que el par X, TX, pues está obviamente en la gráfica de T, que está contenido en la gráfica de T cerradura. Por lo tanto, ¿eso qué me está diciendo? Según esta definición, pues me está diciendo X está en el dominio de la cerradura. ¿Va? Por otro lado, si resulta que X pertenece al dominio de T, entonces, como ya sabemos que T cerradura es, por definición, la proyección canónica Pi2 en Pi1 restringida a este conjunto a la menos 1, ¿ok? Acuérdense que esta condición quiere decir que este mapeo es inyectivo y es, como lo estamos pensando, restringido a su rango, es sobre, ¿ok? Entonces, T cerradura de X es igual a Pi2 de Pi1 de la cerradura de T a la menos 1 en X. Ajá. Pero esto, ¿quién es? Esto es Pi2 y esto es, por lo tanto, X, TX. Yo puedo decir esto, acuérdense, esto aplicado a X me debe dar el par X, Y con Y acá. Pero yo sé que X está en el dominio. Entonces, por la definición de la gráfica, la pareja de donde viene este es X, TX. Ajá. Aplicada a Pi2, ¿quién es? Pues este de X. Coinciden cuando nos restringimos al dominio. ¿Sale? Ahora, vamos a probar algo todavía más importante. Si T1 contiene a T, es decir, T1 es una extensión de T y T1 es cerrado, vamos a probar que entonces T1 es una extensión de la cerradura de T. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la cerradura de T es el cerrado más pequeño, o como decirlo, la extensión más pequeña de T, de su operador cerrable T. ¿Ok? Porque cualquier otra extensión cerrada
la extiende o la contiene con esta notación. Ok. Vamos a probar esto. Sea X que pertenece al dominio de T cerrado. ¿Va? Bueno, entonces existe una sucesión xn contenida en el dominio de T tal que xn converge a X y T de xn converge a Y. ¿Ok? Para algún Y. ¿Están de acuerdo? Ya lo borré, pero acuérdense, el dominio de T cerrado son todos los F en H tal que F, Y pertenece a la gráfica de T cerrado, para algún Y obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en particular existe una sucesión Fn y una sucesión Gn, ¿okay? Que está en la gráfica de T, ¿okay? Y por lo tanto Yn es T de que le pongo xn, ¿okay? Yn es esto, tal que esto converge a F, G, ¿no? Entonces por eso puedo decir, por este paréntesis, puedo concluir esto, ¿sí? Es para algún Y, ¿ok? Eso sí, aquí no sabemos si T es cerrado, por eso aquí nada de que Y esté de X, ¿ok? Aquí no sabemos eso, ¿va? Bueno, déjenme borrar aquí. Este fue paréntesis, ¿eh? Ok. Pero, fíjense, como T1 es una extensión, entonces T de xn es igual a T1 de xn. Ajá. Para todo n natural, ¿va? Eso quiere decir que entonces xn converge a x y T1 de xn converge a y. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Acuérdense que T1 es cerrado, ¿no? O sea, fíjense, por lo tanto, eso me está diciendo que X pertenece al dominio de T1 y además, esto es extra, no me sirve, bueno, por el momento para la observación que quiero hacer no, pero T1 de X es igual a Y. Ajá. Eso es porque, pues, T1 es cerrado. Es un operador cerrado. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, eso me está diciendo que si X está acá, entonces X está acá. ¿Okay? Por lo tanto, el dominio de T cerrado está contenido en el dominio de T1. Nada más falta probar que T1 de X, para X restringido aquí, es lo mismo que T cerrado de X, la cerradura de T en X es lo mismo que T1 de X. Ajá. ¿Ok? Pero el argumento es el mismo prácticamente, ¿no?
El argumento es el mismo, nada más que hay que hacer la observación de que esta sucesión xn también está en el dominio de T cerrado. ¿Ok? Entonces, también es cierto esto, y también es cierto que T de xn es cerrado de xn. ¿No? ¿Ok? Entonces, por el mismo argumento, también van a concluir que Y es T cerrado de X. Ajá. Por el mismo argumento, concluimos que T cerrado de X es igual a T1 de X para todo X aquí. ¿Sí? Entonces T1 es una extensión de la cerradura de T. ¿Sí? Y por lo tanto, T cerrado es la extensión cerrada más pequeña de T. ¿Ok? Bien. Vamos a escribir un teorema. La demostración está hecha porque realmente esto es una reformulación de la definición. Teorema 13. Un operador T es cerrable si y solo si para cualquier sucesión xn en el dominio de T que satisface que el límite cuando n tiende a infinito de xn vale 0 y el límite cuando n tiende a infinito de t de xn es y, entonces y vale 0. La demostración está hecha. Vean que es una reformulación nada más de la definición. Voy a escribirla una vez más. Acuérdense, el operador es cerrable si y solo si, por definición, acuérdense que el núcleo de pi1, ¿okay?, de gamma de T cerrado, son todos los pares F, G que pertenecen a la cerradura de T, tales que, lo pongo aquí abajo, tales que pi1 de F, G vale 0. O sea, en particular, esto es un conjunto de 0, G, ¿ok?, que pertenecen a la gráfica de T cerrada. ¿Sí?
¿Sale? Y para que esto sea 0, para que esto sea el 0, 0, necesito que G sea 0. Entonces diremos que T es cerrable. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí está el chiste. Fíjense en esta parte de acá. Si ustedes tuvieran una sucesión xn que converge a 0, ¿ok? O sea, el 0, el núcleo de esto siempre tiene esta forma. Entonces, si ustedes tuvieran una sucesión que converge a 0, ¿ok? Aquí está. Para cualquier sucesión xn que converge a 0, y ustedes tienen una G que pertenece acá. ¿Eso qué quiere decir? Que G es límite. En este caso la Y está jugando el papel de la G. G es límite de estos. Entonces, para que el núcleo sea el 0, 0, ¿qué debe ocurrir? Que cuando ocurre esto y esto, entonces G, en este caso, vale 0. ¿Sí? Entonces, como ven, no es más que una reformulación de la definición, pero creo que se ve más aplicable o más analítico, tal vez, escrito de esta manera. ¿Sí? Ok. Vamos a un resultado más interesante, una observación interesante. Hasta ahorita me he aguantado los ejemplos, nada más hemos visto uno. Si se acuerdan de operador cerrado y no cerrado. Me aguanto los ejemplos porque les voy a dar los ejemplos importantes. Que son el operador de multiplicación, la derivada, que son ejemplos importantes porque son operadores que en general son no acotados, son cerrados con cierta condición y tienen otras propiedades. Además, son los operadores pues por excelencia en mecánica cuántica. Ok, siguiente observación. Notemos, vamos a poner aquí observación. Notemos que si T es cerrable, entonces H de T cerrado es H de la cerradura de T. ¿Ok? Acuérdense quién es H de T. H de T es el dominio de T con la norma T, mientras que H de T cerrado es el dominio de T cerrado con la norma de la cerradura de T. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces fíjense, CX que pertenece a HT cerrado. Bueno, pues entonces existe una sucesión XN en el dominio de T, tal que XN converge a X con la norma T. Y como T de X es igual a T barra de X, a ver.
T de xn es igual a T barra de xn, ¿ok? De xn, entonces xn converge a x con la norma de T cerrado. Ok, a ver, déjenme revisar este argumento. Sea x ahí. Ok. Sea x que pertenece a ahí. Aquí tal vez falta ponga esto está bien, pero a ver, déjenme desglosar un poco más esto. Ok, a ver. Si xn converge aquí, entonces xn converge a x en la norma del espacio de Hilbert y T de xn ¿cómo lo? A ver. X está en la cerradura de este, entonces existe una asociación xn, tal que xn converge a x en la norma de t. ¿Ok? Eso es cierto, es decir, xn menos x en la norma de t. Esto es igual a xn menos x, ¿ok? Más al cuadrado más la norma de t de xn es que esta es mi duda. A ver, entonces existe una asociación xn en el dominio
tal que xn, t de xn, esto converge a x, y para algún y que pertenece ¿a dónde? Que pertenece a h. ¿Esto es correcto? Aquí, a ver, caray. A ver. Lo que estamos usando es que el mapeo que manda x, en x, t de x, este mapeo, vamos a ponerle mapeo R por el momento, ya saben que esto es una isometría. Es una isometría sobreyectiva de el dominio de T en, y de hecho h de T en la gráfica de T, ¿no? Entonces, si X pertenece a la cerradura de este, entonces X, y pertenece a gamma de T cerrada para un y en h. ¿Esto es correcto? Es una isometría sobreyectiva de HT en gamma T. ¿Ah? Si X está en la cerradura de HT, entonces X, y para algún y. Esto es lo mismo que decir que xn menos x en la norma t cuadrado es la norma de xn menos x al cuadrado más la norma de txn menos y al cuadrado. ¿Ok? ¿Sale? No le pueden poner t de x aquí, porque ustedes no saben si x, que está acá, es parte del dominio de t. Eso sería en un caso particular. ¿Ah? Entonces, ok, si ustedes tienen esto, pues entonces t de xn, que es igual a t barra de xn, estamos asumiendo que t es cerrable,
implica que xn converge a x en la norma de T cerrado. ¿Ok? Porque entonces tiene que xn converge a x en esta norma y T de xn converge a y en esta misma norma. ¿Ah? ¿Eso qué implica? Pues como T cerrado es cerrado, tenemos que x pertenece al dominio de T, que le vamos a poner de T cerrado, que es H de T cerradura, ¿sí? Y además T cerrado de X es igual a Y. ¿Ok? Tengo eso, ¿va? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que por lo tanto H de T cerrado está contenido en H de T cerradura, ¿sí? Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a definirnos el operador S, que va de HT cerradura en la gráfica de la cerradura de T, definido por S de X, que es igual a X, T barra de X. A esto le vamos a poner X mayúscula, es notación. S de X es la pareja X, T barra de X. Y estas parejas les ponemos X mayúscula. ¿Sale? No es el mismo operador que R. Son el mismo restringidos a la gráfica de T. Pero no es el mismo. Porque S en particular está definido en un conjunto más grande. Porque está definido en la cerradura de la gráfica de T. Y R está definido o cae nada más en la gráfica de T. ¿Ok? Bien. Bueno, eso quiere decir que entonces S es una isometría, ¿ok?, sobreyectiva. ¿Va? Por lo tanto, tenemos que S de HT cerrado, que ya sabemos que es la gráfica de T